Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Ustedes saben muy bien que a mí me gusta hacer videos de Bukele, pero no solo refiriéndome a él específicamente, sino que a todo lo que hay por detrás. ¿Qué quiero decir con esto? A toda la gente que tuvo que emigrar por diferentes circunstancias, principalmente como los salvadoreños tuvieron que emigrar por culpa de la delincuencia. Y qué importante es tener un presidente como Nayib Bukele, que es ahora, por lo visto, el faro, el único de toda América Latina. Hay un par que lo quieren imitar. Uno es Milei en Argentina, que mucha gente está con él y esperan que gane para que haga un cambio radical, no solo por la seguridad, sino por la economía del país. A mí lo que me gustaría hablar es sobre cosas que pasan de la vida. Te voy a contar lo que me pasó ayer. Mira, uno no se pone a pensar lo importante que es tener un gobierno que sea derecho. No se le pide más, que tan solo cumpla con lo que el pueblo quiere, que se deje de mentiras y de buscar broncas, siempre estemos con confrontaciones. Eso al pueblo no le interesa. Y yo de verdad que no entiendo en los países en que se está viviendo extrema pobreza, sigan votando a los mismos corruptos de siempre. No lo entiendo. Entonces, lo único que me lleva a pensar que somos una manga de ignorantes. Porque estos países que están todos destrozados, al menos que sea una dictadura, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, que ahí no puedes levantarte y protestar porque te meten para adentro, el resto de los países que son supuestamente libres siguen votando a presidentes o a políticos corruptos. Pero claro, uno se pone a pensar, ¿a quién voy a votar si no voto a estos? Porque no hay ninguna otra opción. Porque ¿quién quiere presentarse a presidente de una nación en el cual está con el miedo de que venga cualquiera y lo limpian? Que no tiene las armas, que no tiene el potencial, el poderío económico como para poder presentarse como presidente. Menos mal que en este país tan chiquito, el pulgarcito de América como El Salvador, hay uno que hasta dona su sueldo, Y él, como lo dijo ahí en una entrevista a Luisito Comunica, él no necesita de dinero. Él tiene otros valores ya. Él quiere luchar por sus 7 millones de ciudadanos y 3 millones que viven fuera, que se tuvieron que ir. Y a esos 3 millones y muchos más de otros países de América Latina me gustan hacer estos videos. Ayer, por ejemplo, no tiene nada que ver con Bukele, pero todo está ligado. Uno cuando se va a otro país, ¿por qué es? Porque seguramente no tiene un buen trabajo, no llega a fin de mes, no hay seguridad, está cansado de que lo vivan robando, está cansado de vivir enrejado en su casa, que cada vez que tiene que salir de casa, como le pasaron a mis padres, uno se tiene que quedar cuidándola, porque si se van los dos, la dejan vacía, quién sabe lo que pasa cuando vuelvan. Yo lo he vivido no solo en esta época, lo he vivido cuando yo estaba en los 80, en los 90, en Uruguay, uno de los países más seguros de América. Lo viví. Entonces, la seguridad es uno de los temas más importantes para la gente normal de a pie. Al rico, el que tiene, le da igual porque el rico vive en su casa con seguridad, enrejados, no tiene esos problemas. Pero el ciudadano de a pie, clase media para abajo, que apenas puede subsistir, está cansado, está harto de que los vivan robando, los viven robando por todos lados, los roban en la calle, los roba el gobierno, los roba todo el mundo. Y la gente se va. ¿Y a dónde va? A otro país en el cual les pueda ofrecer por lo menos seguridad. Seguridad de andar por la calle tranquilamente. Seguridad de que usted, si va a trabajar, le van a quitar impuestos, pero eso lo va a ver reflejado en la calle, lo va a ver. No como en esos países que usted paga un montón de impuestos y usted sale a la calle, está llena de pozos, está todo destrozado, la policía es toda corrupta y usted se adapta a eso, se tiene que adaptar, pero hay gente inteligente que no quiere adaptarse. Y si tiene la mínima oportunidad de irse, se va. Mire usted que hay gente que se va a lo loco, que se va sin pensar, que agarra toda su familia con hijos y tal, sin papeles ni nada,
y cruza todo lo que tiene que cruzar por toda América para llegar a Estados Unidos. Mire si estará mal esa persona, ¿no? Mire si estará mal. Bueno, mira, ayer estaba mi mujer hablando con su hermana. Y claro, la hermana que vive en Uruguay, ella la está pasando mal, ¿no? Tiene un bajón, tiene ahí unos problemas no solo económicos, sino también de la vida cotidiana, ¿no? Y ella está sola ya, porque toda la familia emigró, toda la familia, como nosotros estamos en España, y ella optó por quedarse, y que me parece bien, se quedó, está bien, ella vive su vida ahí, pero el tema es que, claro, uno como hermanos, como padres, al tener un hijo así tan lejos, a 11 horas y media de vuelo, a 1.500 euros de vuelo hasta ese país, la única manera de comunicarse es esto, el teléfono. Gracias a Dios que tenemos esto, no era como en aquellas épocas que teníamos que escribir todo en carta, como en el año 89 cuando vine yo a España y tenía que escribirle a mis padres todo vía carta, que cuando recibía esa carta era el más feliz del mundo. Cómo me gustaba ese método de comunicación. Tardaba tiempo, pero cuando llegaba lo disfrutabas. Ahora es todo más rápido. Prendes acá, llamas y tal cual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, va, tengo un problema. Y quizás hablando a través de esto lo puedes solucionar, porque algunas palabras bien dichas en el momento justo a la otra persona les puede ayudar mucho. Pero claro, uno no puede estar ahí presencialmente, que quizás sea lo más importante. O quizás no, porque muchas familias, te lo digo por conocimiento, muchas familias ni se hablan y viven muy cerca. Y se llevan mejor con la persona que se ha ido y que no puede estar ahí. La vida no es tan sencilla como uno piensa. La familia, lo importante que es la familia. Porque mis padres, que eran gallegos, solo supieron trabajar y sufrir. Sufrieron con una guerra civil allá en España. Sufrieron teniendo que dejar su país, su familia, para encontrarse en un país en el cual no sabían nada de qué se trataba, porque no es como ahora, que gracias a esto tú eliges a dónde vas. ¿Dónde voy? A Estados Unidos. ¿Estados Unidos cuánto se gana tal? Mira qué lindo los rascacielos. Bueno, eso creo que ahí es el mejor sitio. En aquellos tiempos no se sabía nada. No se sabía, más que por cartas. Tenías que tomarte un barco desde allá, desde Vigo hasta Montevideo, Buenos Aires, 21 días hasta ahí. Y cuando llegabas, te encontrabas con lo que te encontrabas. Como decía mi madre, yo cuando llegué a Montevideo no me esperaba eso. Me quería morir. Era todo gris, triste. Después mi madre quedó siempre agradecida a Uruguay y no se quería volver a España. Yo me los traje a España para que murieran en su país. Yo me los tuve que traer, que era su país, sí. Pero ellos siempre agradecidos a Uruguay. Ellos también se esforzaron mucho, trabajaron mucho. Ellos no sabían de vacaciones, como ponen ahora en la televisión. No me puedo ir de vacaciones porque está todo muy caro. Y bueno, no vayas de vacaciones. Si no tienes dinero para ir de vacaciones, no puedes salir, ya está. Es mentalidad, es simple todo, es todo muy simple. Si no puede usted comprarse un auto de 20.000, cómprese uno de 5.000. No cometa errores de consumismo, de que le obligan a gastar por gastar. La vida es muy simple, pero hay que tener mucha cabeza. No hay que meterse en cosas raras. Hay que tener un poco de sentido común en todo. Es muy fácil todo. Muy fácil hablarlo también, ¿no? Que seguramente muchos de los que están ahí afuera, y sobre todo en Estados Unidos, que no pueden salir de ese país porque están sin papeles, y si salen después no pueden volver a entrar. ¿Cuántos años seguramente habrán pasado sin darle un abrazo a sus familiares, a sus padres, que se habrán quedado atrás? Porque cuando uno emigra, los padres que ya están mayores ya no van detrás tuyos. No, quedan ahí los pobres solos. Y seguramente tú estarás fuera y ellos habrán pasado a mejor vida y tú no le hayas podido dar el último adiós. Y eso siempre te va a quedar en la cabeza. Tú, si te vas, rompes una familia. Y es lo que está pasando con la mayoría de los países de Latinoamérica. Rompe familias. Las familias se dividen. Es una amargura eso para mucha gente. Y ayer lo viví en esta conversación que tuve ahí con un familiar que está en Uruguay, de no poder estar allá y poder estar juntos
juntos en una mesa, así como estoy hablando con ustedes, y escucharles. Y estar ahí y darle un abrazo. Porque a veces un abrazo, unas buenas palabras, es lo mejor para que una persona se sienta bien. No todo en esta vida es dinero. A veces hay cosas más importantes que el dinero. Mis amigos, antes de cerrar el video me gustaría volver a insistir. Tengo otro canal que se llama Mr. Turnes Más, en el cual subo otro tipo de videos. Espero que les guste y vamos dejando este video por aquí. Les agradezco como siempre su like y su suscripción, que es gratuita. Y nos vemos en el próximo. Hasta mañana. Chao.